Pues, con su permiso y agradeciéndole su presencia, vamos a dar inicio a este ciclo, un ciclo que inaugura la serie de seminarios que a partir de ahora, de este mes de enero y hasta el próximo mes de junio, iremos desarrollando en la programación de la sede. Pero este es un ciclo muy esperado, muy querido por el que les habla, porque viene de la mano de dos grandes amigos que además son dos grandes humanistas, como digo yo, que son los profesores Emilio Soler y José Ramón Navarro. Ellos son los que propusieron este ciclo, los que idearon sus contenidos y los que propusieron también a los ponentes que podrían acompañarnos desde hoy, jueves 23 de enero, hasta el próximo 19 de febrero. Si no tienen el programa, hay ejemplares ahí en la mesa de la entrada para que puedan tener toda la relación de conferencias que componen este ciclo sobre el arte de viajar, lleno de aventuras y de experiencias, donde van a haber diferentes lecturas de lo que es el viaje, desde la lectura más histórica, a la literaria, a la más actual, a la más heroica o geográfica en el siglo, sobre todo, XIX. Bueno, confiemos que les guste y que podamos pasar unas tardes de aprendizaje con los diferentes ponentes que nos van a acompañar. Decía Unamuno que una sociedad que viaja es una sociedad sana, ¿no? Esa defensa del viaje, esa forma de escaparse a veces de la vida cotidiana, de la realidad, del entorno más próximo que nos rodea, es siempre una faceta que el ser humano ha buscado desde la propia antigüedad clásica, ¿no? Como veremos hoy. Uno de los maestros de la geografía humanista, el geógrafo americano Yi-Fu Tuan, definía el viaje como una forma de escape, ¿no? De escapismo, como él señaló en su famoso ensayo a comienzo de este siglo XXI, en el año 2001, ¿no? Y efectivamente es una de esas formas que el ser humano tiene de encontrar también su propia esencia, ¿no? Como persona que está en un mundo que es nuestro planeta Tierra, de infinitos paisajes, de infinitas personas que lo habitan y que conviene, pues, reflexionar sobre ello a través del conocimiento, ¿no? A través del viaje y del encuentro con otras realidades. De esto va este ciclo y les dejo de la mano de María Belmonte, a la que quiero agradecer enormemente que haya aceptado nuestra invitación a venir a Alicante. Como saben, es una de las grandes de la literatura de viaje en nuestro país y va a ser presentada por el profesor José Ramón Navarro. Gracias. Buenas tardes. Antes de presentar a María, nuestra conferenciante de hoy, permítanme 2 minutos o 3 para contarles algo, ¿no? sobre el ciclo, ¿no? La idea de este ciclo nos ha rodado por la cabeza cada vez que viajamos, a Emilio, a Jorge y a mí, ¿no? Cada vez que viajamos y nos vemos rodeados de oleadas de turistas ávidos de acumular imágenes y selfies en sus móviles. Hay dos preguntas esenciales que desde el primer texto que elaboramos, borrador, para justificar este acto, de alguna manera lo enfocan, ¿no? La primera es ¿por qué se viaja? Y la segunda, ¿se puede viajar de una forma distinta del arrollador y banal viaje turístico? El turismo es una de las primeras industrias del mundo, ¿no? En España supera ya el 12% del PIB. Una industria turística que vende tiempo y convierte todo lo que toca en producto y en mercancía. Esto es lo que hace con el paisaje, con el arte, con la belleza e incluso con el amor. Es muy difícil reconducir esto, pero sí se pueden adoptar posiciones a modo de resistencia personal que dignifiquen o enriquezcan la experiencia del viaje. Esta es la alternativa que nosotros proponemos aquí, que es enriquecer el viaje turístico,
mediante un camino de palabras, mediante la literatura, recorriendo un camino literario, ¿no? Yo es que aporto mi propia experiencia. Siempre que viajo, no viajo nunca sin leer antes sobre a dónde voy. No solo desde el punto de vista para informarme, ¿no? No, ¿qué va? No, como si fuese una guía, ¿qué va? No, en absoluto. Es para imaginármelo, para conocerlo, por supuesto, pero sobre todo para imaginármelo, hasta para sentirlo, ¿no? Además, mis viajes suelen acompañarme libros que remiten a los lugares, a los sitios que visito. En la radio esta mañana comentaba cómo en el último viaje a Como, al lago Como, en el norte de Italia, me llevaba 2 libros. Uno de Stendhal, La Cartuja de Parma, donde tiene unos textos sobre el lago Como auténticamente maravillosos, que yo casi, lo que decía Stendhal casi lo veía en aquel paisaje. Pero luego también llevaba un libro de María, El murmullo del agua, ¿no? Donde tiene algunos pasajes realmente conmovedores. La literatura de viaje me ha aportado una manera de escapar de la vanidad del viaje turístico. La literatura de viajes, pero no solo la contemporánea, como estoy citando el libro puede ser el libro de María, que por supuesto, ¿no? El viaje de Goethe me parece uno de los libros más maravillosos de viajes que he leído. En este libro, como en otros, ¿no? Bueno, saben ustedes que Goethe viajó a Roma, a Italia, Roma era su destino soñado, ¿no? En el siglo XVIII, a final del XVIII. En este relato encuentro sensaciones, imágenes, significados que me resultan familiares en mi propia experiencia del viaje. Pero es que esto me ha ocurrido leyendo viajes. Después de leer este verano, releer el libro de Goethe, leí otro libro, El tiempo de los regalos. Entonces veía incluso estas sensaciones, estas imágenes, estos significados, casi también en un relato escrito en 1933, ¿no? por Patrick Leigh Fermor, un fantástico e inolvidable autor inglés que me lo descubrió también María, ¿no? Por cierto, la literatura de viajes, una de las primeras cosas que me enseñó es la diferencia que hay entre viajar y hacer turismo, entre viajero y turismo. Me lo enseñó, lo primero que lo leí en un libro de Paul Bowles, el cielo protector, aunque Azorín, y está por aquí Miguel Ángel Lozano, Azorín y Unamuno también nos cuentan algo sobre esto. En fin, para ir terminando y para seguir con esta serie de lecturas que les estoy contando, pues a propósito de Ulises, de la Odisea, bueno, pues además de que la Odisea es el primer viaje, el viaje de Ulises es el primer viaje moderno, ¿no? Encuentro también significados, términos, ideas cuyo significado encuentro o permanecen en el viaje contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, hay ideas como el acercamiento, el regreso, perderse. Por cierto, perderse, dice Walter Benjamin, ya saben ustedes lo que decía, que no se puede conocer una ciudad sino... o mejor dicho, para conocer bien una ciudad hay que saber perderse. Y tiene mucha razón, lo digo por experiencia. Me he dedicado a tengo un vocabulario de estas sensaciones y de estos términos, ¿no? Que en otra ocasión, cuando hagamos el segundo ciclo, se los contaré. Bueno, pues esta es un poco la introducción que quería hacer a este acto, ¿no? Bien. Y entonces ahora presento a María, ¿no? María, bienvenida, ¿no? Es un lujo tenerla aquí entre nosotros, ¿no? María Belmonte Barrenechea estudió Historia en la Universidad de Deusto y Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1995 se doctoró en el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre Historia de las Religiones. Ejerce profesionalmente como escritora y traductora.
Colabora en diversas revistas literarias y medios de prensa escrita como La Vanguardia. Como autora ha publicado Peregrinos de la Belleza, Viajeros por Italia y Grecia en 2015, Los Senderos del Mar, un viaje a pie, 2017, En Tierras de Dionisio en el 21 y la última, esta que les comenté antes, El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas, todos en acantilado. Actualmente prepara su quinto libro. María. Te dejamos sola. Vale. Te vemos mejor así. Está esto bien puesto, ¿verdad? Sí. ¿Me oís bien? Bueno, buenas tardes. Es un placer estar en Alicante. Hace no mucho estuve también en la librería Pynchon. Me siento siempre muy bien acogida y, bueno, estoy muy contenta de estar aquí entre vosotros para inaugurar este ciclo sobre el viajar, los viajes, los libros de viajes, que es un tema siempre estimulante, que te provocan curiosidad, pero yo os voy a trasladar a un tiempo muy lejano. ¿Cómo eran los viajes hace 2400 años? José Ramón ha hablado del turismo de masas. Yo os voy a hablar de una época en la que viajar era ser absolutamente un héroe por los peligros que entrañaba. Imaginaos una polis griega en el siglo, por ejemplo, V antes de Cristo. Las polis eran, aunque las traducimos como ciudades, eran muy pequeñitas porque Aristóteles decía que el tamaño ideal tenía que ser el que procurara que todos los ciudadanos escucharan la bocina o el cuerno del heraldo, lo que tocara, ¿no?, para ir a dar una noticia. Se tenía que escuchar por todas partes. O sea que imaginaos lo pequeñito que era. Y de hecho yo estuve en Estágira, en donde nació él, y realmente era una ciudad pequeñísima, pero era una polis. Entonces imaginaos que estamos en esa polis y se ha corrido la voz que ha llegado un extranjero. Se dice que ha llegado un viajero, viene de sitios muy lejanos, ha visto cosas fabulosas y todo el mundo está emocionado, nervioso, todo el mundo va donde el vecino, ¿te has enterado de lo que pasa? Porque el que nacía en una polis griega, si no era soldado, que normalmente le tocaba ir a la guerra, lo que le correspondía era nacer en ese lugar, crecer y al final morir allí, no salir nunca de su lugar de nacimiento. Por lo tanto, la noticia, y además se ha dicho que al atardecer todos los ciudadanos deben acudir a la estoa, ese pórtico cubierto, para escuchar sus aventuras. Todos están nerviosos porque ha llegado en realidad un héroe al pueblo o a la polis, porque todo viajero en aquella época era considerado un héroe. Era tal los peligros que tenían que enfrentarse para volver sanos y salvos, que cualquiera era considerado eso, ¿no? Pensemos que en aquella época la mentalidad de las personas era mítica. El lugar que habitaban, la tierra que ellos imaginaban, era más o menos redonda o un poco en forma de elipse y estaba rodeada por un enorme océano por todas partes. Eso lo habían dicho Homero y Hesíodo y así se había quedado, hasta el punto que Aristóteles, que fue el maestro de Alejandro Magno, como sabéis, le dijo también, cuando le daba clases, nuestra tierra está rodeada por un enorme océano. Y cuando él hizo su enorme viaje, su epopeya hacia Oriente, él quería encontrar ese mar. Y cuando se encontró con las montañas del Hindu Kush, no se lo podía creer, porque subía una montaña, se asomaba a ver si encontraba por fin ese mar, y se encontraba otro pico, igual de alto o más alto, hasta que sus soldados se amotinaron y le dijeron: ya no seguimos, queremos volver a casa. Y se volvieron. Sabéis que al poco tiempo, además, él murió en Babilonia y luego su cadáver desapareció y nunca se ha sabido qué fue de él. Entonces, bueno, estamos aquí con nuestro viajero
estamos esperando que atardezca. ¿Y cómo se viajaba en aquella época? ¿Cómo había venido esta persona, este personaje? Se podía viajar por tierra. Viajar por tierra era algo terrorífico, pues no había caminos, no había posadas. Imaginaos la naturaleza en aquella época, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos un mundo pelado prácticamente. Y lo que ellos vivían, lo que rodeaba sus pequeñas polis, cuando salían de la lindes, eran bosques inmensos, cerrados. En esos bosques vivían osos, vivían lobos, había bandidos, había gente extraña. O sea que para cruzarlo tenías que ser realmente muy valiente para salir de tu ciudad. Y en Macedonia, por ejemplo, había leones y un animal muy parecido a un guepardo, que aparece en los mosaicos con jóvenes subidos en carros tirados por guepardos. O sea que había felinos hasta que más o menos acabaron con ellos. Y ya no hay ni rastro, por supuesto. Quedan osos todavía en el norte de Grecia y lobos, pero bueno, aquellos felinos desaparecieron por la caza abusiva. Y si elegían viajar por mar era también algo terrible. Los griegos temían muchísimo el mar, primero porque no tenían cartas de navegación. Había unos toscos portulanos, periplos, se llamaban, en los que había anotaciones de alguna referencia geográfica. Se decía cómo podían ser los vientos, si ibas por tal zona o tal otra, pero fundamentalmente se debía el éxito de la navegación a la pericia del piloto y a las estrellas. Con lo cual también subirse en un barco pues era una aventura peligrosa y normalmente los griegos practicaban la navegación de cabotaje, que era no separarse de las costas, lo cual también entraña sus peligros, porque en caso de tormenta no hay nada más peligroso precisamente que estar cerca de la costa. Y luego el Mediterráneo, yo tuve una época que me encantaba leer libros de navegantes solitarios. Y recuerdo que al mar que más temían, o uno de los mares que más temían, era el Mediterráneo, pues parece muy calmado, pero cuando se pone fiero, que vosotros además vivís cerca del Mediterráneo, pues puede ser algo tremendo. Y recuerdo una naveganta solitaria que al llegar justo al Mediterráneo, después de haber recorrido el mundo, naufragó, no sé si por estas costas. O sea que era un mar al que había que tenerle miedo. Aparte de por tierra y por mar, ¿quién viajaba? ¿A quién se le ocurría, si no te llamaban al ejército, salir de esas polis protegidas por murallas? Pues viajaba bastante gente. Viajaban, por ejemplo, primero los comerciantes. Siempre ha habido gente que ha querido hacer dinero. Entonces esos salían y se exponían a los peligros, imaginaban, recogían información donde había gente que vendía cosas, iban a donde los fenicios, se abrieron las rutas del ámbar, las rutas del estaño. Los comerciantes, por supuesto, eran los que viajaban, pero también viajaban, por ejemplo, los médicos, los curanderos, comediantes, gente que al llegar a los aedos, que iban contando las poesías épicas por los pueblos, era gente que así se ganaba la vida y recorrían los caminos y iban haciendo una especie de tejido con todos sus viajes y sus historias que iba dando lugar cada vez a esas historias épicas que luego conformaron esas maravillosas historias que nos han legado los griegos. Pero volvamos a nuestra pequeña polis. Atardecido, los ciudadanos ya se han reunido allí y esperan que el viajero empiece a hablar. Y lo que esperan es que por unas horas les saque de su vida cotidiana, de su vida conocida, de la rutina, que les hable de cosas extraordinarias, de lugares raros, de cosas excéntricas, porque uno de los privilegios de los viajeros era, como nadie les podía contrarrestar lo que contaban, había gente que se pasaba y contaba cosas absolutamente
extravagantes. Se hablaba de lugares en los que hay personas que los ojos los tienen, por ejemplo, en los hombros, o que los brazos les salen de la cabeza. Contaban cosas rarísimas, pero nadie les podía llevar la contraria. En un sitio muy lejano pueden pasar esas cosas. La gente se lo creía. Ya hemos dicho que vivían en un mundo mítico, su realidad era muchísimo más amplia que la nuestra, y el mundo, digamos, fabuloso y el real se fundían. Para los antiguos griegos, como dijo Tales, todo estaba lleno de dioses. Ellos veían un manantial y enseguida lo habitaban las ninfas. Estaba habitado por esos seres tan bellos y extraordinarios, las ninfas. Los ríos también, los mares, los árboles, las cimas de las montañas, las grutas, todo estaba lleno de seres extraños y maravillosos y divinos. No tenían ese filtro que tenemos nosotros, científico, que nos hace un poco delimitar, y precisamente lo que hemos hecho nosotros es todo lo contrario, apartarnos demasiado también de ese mundo, digamos, fantástico y maravilloso, y ser demasiado quizá materialistas y realistas, ¿no? Pero bueno, en nuestra polis aquella gente estaba esperando eso, que les hablaran de cosas absolutamente maravillosas y fuera de serie. Y si nos ponemos a pensar, tampoco es tan raro las vidas de estas personas sin moverse. A mí me han hablado, por ejemplo, en el siglo XX de personas en la península ibérica que nunca habían visto el mar. Igual habéis oído hablar también. Gente que vivía en el centro de la península y que nunca, porque no tenían medios, no tenían curiosidad, nunca vieron el mar. Incluso me parece que hay una película, El maestro que no sé qué, ¿no? Que lo que hace es llevar a sus chicos a que vean esa maravilla que es el mar, ¿no? Entonces, estos habitantes de nuestra polis tampoco eran extraños, sino era lo normal en aquella época. Todos estos relatos maravillosos, ya fueran terrestres, ya fueran marítimos, fueron conformando o fueron el origen de la literatura europea. Estos relatos dieron lugar a lo que fueron luego los poemas épicos, dieron lugar a la historia y dieron lugar a la novela. O sea que fueron absolutamente extraordinarios todas esas cosas que la gente narraba en los pueblos, en las polis. Y si alguno ha estado en Marrakech y ha estado al atardecer en la plaza Jemaa el Fna, habréis visto unos círculos de personas. En el centro hay alguien y todos están muy callados y la persona del centro está hablando y todos le escuchan con una atención extraordinaria. Es el cuentacuentos. Yo he estado hace unos meses, en septiembre, y ahí estaba el cuentacuentos y su círculo de personas embobadas, escuchando cómo hay gente que tiene los ojos en los hombros y le salen los brazos de la cabeza. No nos cansamos de contarnos historias. Eso es, digamos, una de las características de los humanos, ¿no? Contarnos historias unos a otros. ¿Qué tipo de... hemos hablado qué tipos de gente viajaba, ¿no? Los profesionales, pero se viajaba también, había otro viajero que era por curiosidad. Digamos que ese era el más valioso, el más valiente. Pues no tenía nada, no tenía ningún oficio, pero decía, ¿qué hay más allá de mi pueblo, más allá de aquella montaña, ¿no? Iba y luego volvía y lo contaba y se convertía en un héroe en su propio pueblo, ¿no? Pero una cosa muy interesante que pasaba a los viajeros en la antigüedad era la distorsión geográfica que tenían. Ellos no tenían ninguna referencia del punto que salían con respecto al punto al que querían llegar. Y por ejemplo, en la tragedia Sófocles, Edipo de Sófocles, Edipo se entera de su terrible y aciago destino en Corinto. Se va a casar con su madre y va a asesinar a su padre. Entonces, está aterrorizado y quiere poner tierra por medio. ¿Y qué se le ocurre? Esa tierra por medio que hace es ir a Tebas. Y Tebas estaba a 110 kilómetros de Corinto. Pero para Edipo
Y para Sófocles aquello era un mundo, era otra percepción del mundo, ¿no?, de la realidad. Safo de Lesbos, por ejemplo, cuando escribe en un poema la nostalgia que siente por una chica amada, ella está en Lesbos, pero su chica amada está en la costa turca. Bueno, casi se podría ir nadando o en una lanchita, pero para ella hay un vasto mar entre ella y su amada. Y luego no sé lo que pasaba en Delos, pero para los antiguos griegos, ir más allá, más al oriente de esa isla, era también enfrentarte a unos peligros terribles, porque allí te encontrabas con ejércitos de soldados, todo era enemigos. O sea, había esos mitos, esas distorsiones que hacía que el que se ponía en viaje realmente se lo pensaba. Pero al mismo tiempo tenía que ser, imaginaos, lo que era, ¿no?, poder viajar en aquella época, o lo que supuso. Y dio lugar a epopeyas tan maravillosas, por ejemplo, como la de los argonautas, que el viaje de los argonautas es una forma poetizada de contar los viajes que hacían los griegos al Mar Negro para traer trigo. Ese vellocino de oro no era en realidad más que el trigo, esos inmensos campos de trigo que había a las orillas del Mar Negro. Eso dio lugar a esa bellísima epopeya que es el viaje de los argonautas. El viaje de Heracles, que llega hasta las columnas de Hércules en Cádiz. Ese es el viaje de los foceos, que salieron en el siglo VII de Focea, una ciudad griega en la costa turca, que significa foca, y llegaron, por ejemplo, hasta Italia, y allí fundaron todas esas colonias que ahora se conoce como la Magna Grecia, y de hecho todavía hay zonas en el sur de Italia en que se habla el grecánico, que es una mezcla de griego y de italiano. Es un vestigio de aquellos viajes de los foceos en el siglo VII. Y así podemos llegar ya, digamos, al viajero más famoso de todos, que es, como no, Odiseo. Odiseo, el protagonista de la Odisea, esa palabra tan bella que significa un viaje, pero un viaje lleno de emociones. Una odisea es pasar peligros, superar pruebas, pero luego volver para contarlo. Eso es una odisea. Y Odiseo es el protagonista de uno de los libros, digamos, de cabecera de Occidente, de los libros más extraordinarios que se han escrito. No sabemos si lo escribió un tal Homero, ese vate ciego que nació en la isla de Gíos, o si lo escribieron muchos poetas que fueron recopilando historias. Nos es lo mismo, porque es tan bello y todavía nos hace poner la carne de gallina cuando leemos esas historias de ese personaje que fue a la guerra de Troya y tardó 10 años en poder volver a su isla de Ítaca, que en realidad está cerquísima de Troya, hoy en día, navegando en un velero de los nuestros y con cartas náuticas. Pero él tardó 10 años. ¿Y por qué tardó 10 años? Porque por el camino una de sus aventuras fue encontrarse con los cíclopes, con Polifemo. Polifemo era hijo de Neptuno, de Poseidón. Y bueno, la estratagema para huir de Polifemo y salvar a sus navegantes de Odiseo, como sabéis, es esconderse debajo de las ovejas que tenía del rebaño de Polifemo y huir. Cuando se dio cuenta, Polifemo salió y lo hirieron, le cegaron su único ojo con una pica y Poseidón, para vengar a su hijo, dijo: te vas a enterar, no te dejaré llegar a Ítaca. Y a partir de entonces, un viaje que había empezado bien por terrenos conocidos, había logrado pasar el cabo Maleas en el Peloponeso. De repente, en tierra de los cíclopes, el viaje, la Odisea, da una vuelta y entra, digamos, en un territorio mítico, caótico. A partir de entonces, Homero nos va a contar todo lo que aterrorizaba a los marinos griegos. Los vientos huracanados que llevaban envueltos, como os acordaréis,
en pieles de animales, pero que sus marinos, mientras él duerme, los abren creyendo que ahí hay un tesoro y se desata una tormenta que los lleva zarandeando por los mares. En la Odisea encontramos, aparte de los vientos huracanados y tormentas terroríficas, encontramos monstruos marinos, encontramos ninfas muy perversas como Calipso, muy bella, que lo tiene 7 años seducido, no le deja marchar porque está perdidamente enamorada de Odiseo. Él al final la conmueve y le dice déjame, se marcha, ella le ayuda y es la que le da los vientos envueltos que luego será al abrirse le producirán esas tormentas tan terribles. Se encontrará con lo que luego les gustaba a la audiencia escuchar. Se encuentra con caníbales que se comen a sus navegantes. Se encuentra con lotófagos, gente que comía una planta y se olvidaba de todas las miserias de la vida. Se encuentra con una bruja terrorífica, Circe. Circe también se enamora de él. Debía ser un personaje muy atractivo, nuestro Odiseo, y también lo encandila para que se quede con él. A sus compañeros de viaje, que no eran tan astutos, porque a Odiseo Homero lo llama el polítropos, el de los muchos recursos. Sus compañeros no son tan listos como él y prueban los bebedizos que les da Circe y los convierte en cerdos. Sin embargo, Odiseo no se deja engañar y consigue vivir con ella, gozar de su lecho y estar allí, pasar una temporada, pero al final siempre le entraba una nostalgia terrible de su hogar. Entonces él lo que quiere es volver a Ítaca con Penélope, ver crecer a su hijo Telémaco, recuperar a su perro, sus tierras y poner orden y volver a gobernar Ítaca, que es una isla diminuta, pero es su reino. Todo era diminuto, pero para ellos eran lugares portentosos. Entonces, los que escuchaban la Odisea, por estos aedos ambulantes, pasajes, se quedan maravillados cuando les hablaban de estos seres extraordinarios, de los caníbales, de los lotófagos, pero también les gustaba mucho porque se identificaban mucho con lo que hablaba la Odisea, que era de la vida cotidiana, de un hombre que quería volver con su esposa. La Odisea habla del amor conyugal. Es el primer libro de la historia, por lo menos en Occidente, que habla de del amor entre un esposo y una esposa. Habla del amor filial, del amor de un padre por un hijo. Habla de cosas que la audiencia podía entender, que era el miedo que pasaban los navegantes, el miedo que se tenía a las brujas, a todos los monstruos marinos, pero también la sensación, les gustaba escuchar la sensación de poner pie a tierra y sentir esa gratitud por haber vuelto. Todo eso los oyentes lo hacían suyo y de ahí que ha sido una historia que ha llegado hasta nosotros y que nunca, yo creo, nunca se perderá y seguirá eternamente, ¿no? Odiseo, lo más difícil que hizo dentro de ese viaje terrible y de pasar tantas pruebas fue visitar el país de los muertos. Fue al Hades porque quería hablar con su padre. Y allí tuvo una lección porque se encontró con Aquiles. Y Aquiles le dijo: Odiseo, sé prudente, la gloria no sirve de nada. Lo importante es en la tierra cómo vas a ser tú, cómo vas a responder de tu honor. Eso es la lección que le dio Aquiles, que había sido él un guerrero y que había muerto tan joven, ¿no? Que prefirió la gloria a una vida larga. Y le hizo entender que se había equivocado, ¿no? Este es nuestro maravilloso viajero mítico. Pero ahora os voy a hablar de viajeros de carne y hueso, que los hubo, aparte del que tenemos todavía hablando en esa polis. La gente no quiere que acabe, quieren que siga, podrían estar horas y horas. Y os voy a hablar de otro viajero que para mí es uno de los personajes más maravillosos, digamos, de la antigua Grecia,
que es Heródoto, de Halicarnaso. Heródoto nació en el siglo V, sabéis que es el siglo de la antigua Grecia, el siglo por excelencia, el siglo grandioso, el siglo de la vitalidad, en el que se consiguieron las cosas más memorables y que todavía seguimos venerando en Occidente. El siglo de Pericles, de las grandes construcciones, de los filósofos, del teatro, en fin, fueron 100 años como apenas ha habido en la historia de la humanidad. Pues nuestro Heródoto, que nació en esa época, se le considera el padre de la historia, pero también habría que decir que fue el padre de la etnografía, de la sociología, y fue el primer reportero de guerra, porque dejó el relato de las guerras que enfrentaron a los griegos con los persas a principios del siglo V. Pero lo interesante de Heródoto es que quiso ser historiador, pero objetivo. Él quería ir a los lugares, ver con sus propios ojos y luego contarlo. Y no quería contar cosas veraces, con lo cual ya es la imagen de, al menos, el auténtico historiador, ¿no? Ir al lugar, ver y contar lo que sucedió. Pero Heródoto tenía también unas cualidades extraordinarias. En sus 9 libros de la historia no hay ni una sola línea en la que hable de penalidades, y las tuvo que pasar sin cuento, porque viajó hasta el confín de Persia, fue hasta Italia, viajó por Armenia, a Egipto. En Egipto remontó el Nilo, viajó por Sudán. O sea, fue por lugares, imaginaos en el siglo V a.C., que tenían que ser algo, y no hay ni una línea que diga que pasó una penalidad. No. La palabra que más se repite en sus libros es Zafmasio. Era maravilloso, decía. En este lugar había 10.000 maravillas. Me pareció maravilloso, es que era un tipo extraordinario. Me hubiera encantado conocerle, vamos, de eso decir, ¿a quién te gustaría conocer de la antigüedad? Pues Heródoto, tener una charla con él, cenar con él, porque todo era eso, extraordinario. Y encima no tenía prejuicios. Él no viajaba por el mundo para decir, los griegos somos los mejores, porque cuando escribió de los persas fue capaz de decir que también eran caballerosos, valientes y veraces, que es mucho, eran sus enemigos, pero fue capaz de verlos con distancia, como seres humanos. ¿Por qué? Porque si algo le gustaba a Heródoto eran los seres humanos. Tuvo que ser simpático, bueno, como nadie. Todo el mundo le gustaba y todo le interesaba. No se lo creía todo, porque llegó a decir que las sacerdotisas de Delfos, ojo, que algunas se dejan, ¿cómo se dice? Cuando te dan dinero, sobornar. Decía, ojo, que algunas se dejan sobornar. O sea, que no se lo creía todo. Las sacerdotisas de Delfos. Y, bueno, cosas así, pero luego también tenía una vena muy curiosa. Le gustaba todo, observar qué comía la gente. Y tiene recogidas en sus libros de historia cosas como cómo lograban casarse las chicas feas de Iliria. ¿Qué hacían para conseguir marido? Las feas de Iliria. Es extraordinario. O, por ejemplo, cómo eran las redes contra los mosquitos de los egipcios. También lo cuenta. O cómo, no sé en qué país, no lo recuerdo, alguno africano, cómo se admiraba más a las mujeres que tenían más amantes. Todo eso lo recogía y le parecía extraordinario. La comida. No era lo de los que iban diciendo, hoy la comida de mi madre es la mejor. No. Todo le gustaba probar, de todo tomaba nota. En fin, yo creo que es de los personajes y de los viajeros más extraordinarios que ha habido jamás. Y encima era de carne y hueso. Escribió 9 libros. Le han achacado que siempre no era veraz, porque también de vez en cuando metía cosas
pues como lo de la gente que le salen brazos de la cabeza, no podía evitarlo y se lo habían contado, pero él se disculpaba diciendo, bueno, a mí me lo han contado y tal como me lo han contado, yo os lo tengo que contar a vosotros. Entonces, si él decía cosas raras, porque se lo habían contado. Es lo que hace también que esos libros sean también una lectura extraordinaria todavía, ¿no? Como sucede tantas cosas con los griegos. Pero pasemos a otro. Este es menos conocido. ¿Por qué? Porque era científico. Y los científicos siempre escriben cosas menos asequibles para el resto de los mortales. Se llamaba Pitheas, y nació en Masilia, en el siglo IV a.C. Masilia era Marsella, fue otra de las colonias que fundaron estos foceos de los que hemos hablado, de camino hacia Italia. Y Pitheas era lo contrario a esos que hablaban de faunos en los montes, de centauros. Era una mente científica. A él le interesaba entender el mundo, saber de verdad si hay un océano que circunda la Tierra o si es mentira. Lo tenía que saber. Le interesaba muchísimo, era un gran astrónomo. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué son esas estrellas? ¿Qué son esos planetas? ¿Qué es la luna? ¿Qué es todo aquello, ¿no? Entonces, para aprender más, Pitheas hizo un viaje extraordinario. Si los de Heródoto eran absolutamente también fuera de serie, Pitheas emprendió un viaje, consiguió que alguien armara un viaje de estos, un carguero griego, que era un barquito pequeñísimo, pero bueno, era un poco más pesado quizá, con remeros, con una vela, de esas de color sangre. Salió de Marsella y se dirigió a Emporion, Ampurias, bajó, pasaría por Alicante y bajó poco a poco hasta el estrecho de Gibraltar. Allí había un problema muy grande, que era que los fenicios lo tenían copado. Allí no podía pasar nada porque ellos tenían el monopolio del comercio del estaño en Bretaña. Y ellos con sus barcos iban por allí, costeaban toda la península ibérica, llegaban a Bretaña y bajaban cargados de estaño para hacer el bronce. Y no dejaban pasar a nadie. Pero Pitheas, no se sabe cómo, se dice que igual sobornó también a alguien, pasó de noche, pero él atravesó el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, remontó la península ibérica, paró en los puertos donde se comerciaba con estaño, pero hizo algo más, no se conformó con eso. Lo que hizo Pitheas fue emprender viaje al norte. Los griegos nunca habían ido al norte, no sabían nada qué había allá arriba. Habían oído hablar de cosas extrañas que pasaban allá arriba, pero no sabían nada. Y nuestro valiente Pitheas llegó a una tierra que él llamó de los Britannici, los celtas, y de ahí vienen los británicos, también gracias a nuestros marinos griegos. Llamó Britania aquel lugar. No se quedó allí, siguió navegando, llegó a las islas Shetland, a las Orcadas, a las Féroe, ya estaba muy al norte, nadie había llegado, por lo menos desde Grecia, y menos en el siglo IV. Pero él decidió seguir viaje y siguió navegando. Llegó a un lugar que le pareció extrañísimo y lo llamó Thule. Y Thule siempre quedó durante muchos siglos como la tierra más mágica que había, la tierra de los hiperbóreos. Y se cree que era Islandia, había llegado nada menos que a Islandia, pero siguió hasta que un día se encontró con algo extraordinario, que era un mar solidificado y blanco. Había llegado al círculo polar ártico, con ese barquito, con esos pocos, porque la tripulación era pequeñísima, con esas ropas que llevaban. Imaginaos cómo va la gente al Ártico ahora, con ropas técnicas, con esto, con lo otro. Ellos irían, no me lo puedo ni imaginar, pero vieron el mar solidificado
porque luego escribió sobre ello, pero vio más cosas. Fue el primer europeo, el primer griego que vio la aurora boreal. Y él no lo entendió como que eran dioses que estaban encendiendo cosas ni fuegos, sino que dijo que pasaba algo en la atmósfera. Que la atmósfera se encendía y se volvía de colores verdes, rojos, morados. Vio el mar solidificado, la aurora boreal, y fijó por primera vez el polo norte celeste. Ese era nuestro Piteas, con los medios que llevaba. Es algo, bueno, en Marsella tiene un monumento enorme, pero en un sitio muy curioso, en la entrada de la Bolsa de Marsella. Ahí está Piteas, vestido de marino, con esto, bueno, y llegó hasta allí, pero se tuvieron que dar la vuelta con su barquito, pero en vez de volver por el mismo sitio, dijeron, vamos por otro, y exploró el Báltico. Tampoco había llegado ningún griego al Báltico. Y allí se encontraron con los mercaderes de ámbar. Llenó el barco de ámbar, que también era una cosa maravillosa, una cosa valiosísima, y emprendió el viaje de vuelta, y en un año volvió a Marsella. Es algo, bueno. Y cuando volvió, escribió un libro que se llama Peri Okeanú, sobre el océano, simplemente. Y como buen científico, él no habló ni de monstruos, no había visto cosas raras, ni gente con nada en la cabeza, ni si la gente era guapa, fea, todo era científico. Entonces no era popular porque nadie le entendía, y luego encima suscitó muchísimas envidias. Otros geógrafos que no habían, como Estrabón, que no había viajado por allí, solo había llegado hasta las columnas de Hércules y no se había atrevido a pasar, dijo, todo esto de los fuegos en el norte, los mares sólidos, este Piteas es un embaucador, y lo tachó de mentiroso. Plinio lo tachó también de mentiroso. Y otro que ahora no recuerdo su nombre, y tristemente, durante mucho tiempo, Piteas era la imagen del tipo chiflao y mentiroso, y encima su magna ópera, Peri Okeanú, desapareció en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué cosas se perderían en aquel incendio? Imaginaos, qué riqueza, qué cosas habríamos aprendido si no hubiera pasado aquella enorme catástrofe, ¿no? Pero gracias a todos los que le tenían manía y envidia, como no hacía más que escribir y describir lo que él había escrito, que cuál es el polo norte celeste, situó Marsella con solo, no sé si 1 o 2 minutos, la latitud de Masilia, con solo 1 o 2 minutos de diferencia con la real actual. O sea, fue un auténtico genio. Pues la historia de Piteas nos ha llegado gracias a los envidiosos y a todos los que le tenían ojeriza. Bueno, menos mal, ¿no? Y vamos a seguir con nuestro periplo de maravillosos aventureros y viajeros griegos. Y hay otro, que será el último, que se llama, lo conoceréis todos, Pausanias. Pausanias ya es, digamos, muy posterior a todos los que hemos hablado. Nació en el siglo II después de Cristo, cuando Grecia era ya una provincia romana. Entonces Pausanias escribe desde la nostalgia y escribe para los romanos filohelenos, para contarles lo magnífica que había sido Grecia y todo lo que había desaparecido. Cuando los romanos ocuparon Grecia en el año 128 a.C., desde Macedonia, ellos veneraban Grecia, y de hecho Roma, no se puede explicar Roma sin Grecia. Fueron discípulos, amantes, dándole luego ese toque maravillosamente práctico que tuvieron, ¿no? Pero
también hicieron grandes destrozos en Grecia. Por ejemplo, Nerón arrampló con los tesoros más grandes que había en Grecia, ya fuera de estatuaria, ya fuera de, no sé, de vasijas, y se lo llevó todo a Roma para decorar sus palacios, sus villas, cosas que luego han ido desapareciendo, además. Y eso hicieron muchísimos emperadores, ¿no? Llevarse los grandes tesoros de Grecia, llevárselos a Roma, salvo Adriano, que era contemporáneo de Pausanias. Adriano fue el primer filoleno de la historia declarado. Amaba Grecia por encima de todo y embelleció muchísimo Atenas. Todavía quedan restos de Adriano cuando paseamos hoy por Atenas. Y nuestro Pausanias, no lo conoció, pero fue emperador suyo cuando él vivía, lo que escribió la primera guía turística de la historia, si es que se le puede llamar turística, o mejor, la primera guía de viajes de la historia. Y la llamó simplemente Elados Perigesis, descripción de Grecia. En los títulos no eran muy imaginativos, pero es lo que era, una descripción de Grecia. Y dedicó 14 años de su vida. Era un hombre de buena posición económica, se lo podía permitir. Era médico de profesión, aunque no ejercía. Se permitió estar durante 14 años recorriendo Grecia y tomando nota de todo lo que quedaba, de todo lo que había habido. Pero no solo eso, también le interesaba, era un hombre profundamente religioso, y lo que hizo Pausanias es recoger todos los ritos, los cultos que quedaban todavía en la Grecia de su época, o recogía los antiguos, lo que iba oyendo, las antiguas leyendas, las montañas, ritos en las cuevas, en las grutas, esas historias tan curiosas de gente, por ejemplo, que habían visto una ninfa y habían sido dominados por ellas y se habían retirado a una gruta durante toda su vida para venerarla, para venerar a las ninfas. Él recogía todo ese tipo de historias increíbles de Grecia, pero es que también le interesaba la geología. Era gente que no tenía, su afán por el conocimiento y la curiosidad no tenía límites. Entonces recogió todas las grutas, las urgencias, los manantiales, las fuentes que había en Grecia. Con lo cual, la descripción de Grecia de Pausanias, desde el Renacimiento, cuando se descubrió, porque ha llegado perfectamente hasta nuestra época, fue considerada una mina de información. Los arqueólogos se quedaron, boquiabiertos con lo que tenían para poder localizar, situar, explorar, excavar, porque decían, aquí puede haber una ciudad. O sea, Pausanias dio muchas herramientas para la posteridad, para descubrir cómo había sido Grecia y todo lo que había en Grecia, ¿no? Qué se había adorado en Grecia, cuáles habían sido los ritos. Le interesaba mucho el mundo de los sueños, porque si sabéis, una de las formas de curación en Grecia era mediante los sueños. Había santuarios en los que los enfermos iban, no había el médico, no le aplicaba ninguna medicina, le hacía tumbarse en el suelo, le daba algo para que durmiera, y dormía horas y horas, y se suponía que durante el sueño se iba a curar. No sabemos si se curaban, si no se curaban, pero era una de las formas de curación que también recoge Pausanias. Y así yo creo que vamos llegando al final de mis queridos viajeros, de mi viaje por Grecia, que como veis, es ilimitado. Y como bonus, si alguien quiere leer también algo sobre un viaje extraordinario, que no tiene nada que ver con los anteriores, pero que es también algo fuera de serie, hay que leer la Anábasis de Jenofonte,
que es La retirada de los 10.000, que narra una epopeya de unos mercenarios griegos que habían ido 10.000, por eso se llama la epopeya de los 10.000, la Anábasis, o la retirada de los 10.000, habían ido a luchar junto a Ciro el joven contra el hermano de Ciro, el rey de Persia. Ciro el joven murió y ellos se quedaron de repente en territorio enemigo, en mitad de Persia. Habían ido quemando las tierras, como se hacía antes, acabando con los ganados, con todo, lo habían dejado todo yermo, se encontraban sin alguien que los dirigiera y encima habían ajusticiado a sus cabecillas, a sus dirigentes. Entonces Jenofonte, que era uno de los soldados, se encontró que lo hicieron el director de ese terrible viaje. Les dijeron: Jenofonte, llévanos a casa. Imaginaos lo que tuvo que ser llevar, me imagino que se llaman los 10.000, pero quedarían no sabemos cuánto, y los que se iban quedando por el camino, porque tuvo que ser algo tan espantoso como la retirada de Napoleón desde Moscú, ¿no? En aquel terrible invierno, que iban cayendo continuamente soldados y que llegaron 4. Pues Jenofonte consiguió llevarlos a casa. Y cuando llegaron al Mar Negro, a una colonia griega que todavía existe, que se llamaba entonces Trebisonda, Trabzon, los soldados, emocionados, lanzaron ese grito que se ha hecho tan famoso: Thalassa, Thalassa, el mar, el mar. Cuando vieron aquel mar conocido, se sintieron ya en casa. Y efectivamente, llegaron. Y nuestro Jenofonte se estableció, escribió la Anábasis, pero luego volvió a enrolarse como mercenario. No había tenido suficiente. Es que yo no sé esta gente de qué pasa estaban hechos. Nosotros somos unos enclenques a su lado que, bueno, ahora podríamos hablar ahora, si queréis, de cómo viajamos ahora. Si no lo tenemos todo absolutamente programado, dónde vamos a dormir, a comer, no salimos casi de casa. Si hay un guía que va con la bandera para que no nos perdamos, ¡ay! Digo, si me pierdo en Roma, ¡ay, qué miedo! Imaginaos cómo ha ido, ¿no?, el ser humano. Nos hemos ido, yo creo, ablandando y vivimos, afortunadamente, también en un mundo cómodo, porque aquellos, si nos dejaran a cualquiera de los que estamos aquí 5 minutos en una nave del tiempo, abríamos la puerta y nos dejaran 5 minutos en cualquiera de aquellos lugares de los que hemos hablado, o en compañía incluso de Heródoto, pediríamos a todo correr: por favor, me quiero volver a montar en la máquina del tiempo, quiero volver a mi casa, porque nos resultaría espantoso por los olores que había en la antigua Grecia, a sangre, a excrementos, a la violencia. Pero vamos a terminar en nuestra polis. Tenemos aquella gente allí sentada en el suelo, quizá, porque no creo que habría sillas. Nuestro viajero ya está cansado pensando en la cena que le van a dar, tiene hambre, tiene ganas de irse a la cama, pero todo el mundo los ve que está con esos ojos, ¿no?, como diciendo: cuéntanos más. Y como yo creo que él se animaría y diría: bueno, pues mira, en tal sitio vi una cosa, y seguiría inventándose quizá, ¿no?, más historias. Porque esas personas que se han reunido aquel atardecer del siglo V en una polis remota, en Grecia, en la antigua Grecia, que no se atreven a poner el pie fuera de su polis, porque saben que el mundo allí es muy cruel y está lleno de peligros, pero no tienen suficiente de que les siga contando, y cuanto más extravagante, pero tiene que llegar un final, ¿no? Y al final este hombre, me imagino que le verían, ¿no?, que se está cayendo de sueño, y habría alguien que en la mesa con él, como un José Ramón de turno, y diría: mira, te voy a liberar ya y te voy a llevar a cenar, vamos, que tenemos un cabrito, no sé, un cerdito, cualquier cosa,
y vas a beber vino, vas a dormir en un lecho por primera vez en muchísimos días, ¿no? Y aquí le dejamos a nuestro viajero y el resto de los que le rodean vuelven a la realidad cotidiana, vuelven a sus casas, al día siguiente a trabajar al campo o a lo que estén haciendo y esperando la llegada de otro ser maravilloso de estos, otro viajero que es como si hubiera caído del espacio, ¿no? Aunque había caído igual de una ciudad a 110 kilómetros, como pasaba entre Corinto y Tebas. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias, María. A ver, Gracias a vosotros ¿tenéis alguna pregunta? por la paciencia. Vale, una por aquí. Espere, no tenemos el micrófono. Ah, está aquí, perdón. Muy bien, chaval. A ver, por favor, ¿podéis pasárselo a... Buenas tardes. Hola. Cuando le escuchábamos hablar parece que usted nos estaba contando un cuento y nosotros ahí todos sentados. Sí, ¿sabes? ¿verdad? Estábamos en Marrakech. Nos trasladó a Grecia. Estábamos, es que éramos una polis, una pequeña polis. Querría hacer una reflexión, o que usted hiciera una reflexión. Entonces quiere decir que viajar es una necesidad humana, porque usted está hablando de que desafiaban peligros. Pues, entonces quiere decir y para algunas personas vencer el miedo para viajar, podríamos decir que es una necesidad humana. Yo creo que totalmente, porque lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, porque ¿quién no tiene curiosidad? Acabo de dar un paseo cortito con José Ramón, que me ha empezado a decir, mira, allí hay una torre de no sé qué, y ahí hay no sé qué. Ya tengo unas ganas enormes de perderme por Alicante y ver todo lo que no he visto. Volver a ver esos árboles que tenéis tan absolutamente maravillosos, ¿no? Claro que es una necesidad. Entonces, claro que la gente corría peligros. Y es que viajar sigue siendo peligroso, en cierta forma. La literatura de viajes hasta el siglo XX ha recogido viajes muy peligrosos. Gente que se iba a Afganistán, que no era fácil, y no es nada fácil ahora ir a Afganistán, incluso ahora te dicen que no vayas. O sea, viajar siempre ha sido peligroso, pero necesario. Queremos ver cómo es el mundo, queremos ver cómo son los otros seres humanos, y sobre todo que es una manera, como Heródoto, de librarnos de los prejuicios, de enriquecerte, de decir, pues mira, en realidad igual hacen el arroz mejor que mi madre en este sitio, ¿no? Te liberas de todas esas cosas, digo yo, ¿no? Es una gran riqueza. Y yo, no sé, para mí las mejores experiencias de mi vida han sido los viajes, o de las mejores. Y sobre todo cuando voy a escribir libros y voy buscando cosas, ¿no? ¿Hay alguien más por aquí? De todos modos, déjalo, Emilio, déjalo aquí encima. Gracias. A ver, conocer a otros seres humanos. Pero ¿tú crees que en el viaje contemporáneo, el turismo contemporáneo, se conocen los seres humanos? O sea, precisamente volviendo a Goethe se entusiasmaba en las cartas que escribía porque estaba en medio de la gente, conocía a la gente y es feliz en Nápoles, con la vitalidad de los italianos, ¿no? ¿Quién conoce ahora? ¿Qué interés hay en el turista para conocer a la gente? ¿A quién conocen? A los camareros que les sirven, María. Bueno, yo pienso eso, ¿no? Es que lo estás llevando a un extremo. No. O sea, aquí en Alicante, ¿tú crees que en los años 60, por lo menos cuando empezó el turismo, ligábamos con las chicas extranjeras, con alguna, ¿no? Es decir, algunos que tenían... Pero ya ni ahora, no sé, vivimos absolutamente marginados, o sea, separados, ¿no? Y además con una hostilidad creciente por razones bueno, además. Es otra ¿no? cosa. Bueno, lo has llevado a un extremo el turismo.
empieza a ser, bueno, ya es un problema grande en ciertos lugares, porque somos muchos, todos vamos a los mismos lugares. Yo vivo cerca de Barcelona y cuando voy a Barcelona hay lugares que ya ni voy, porque ya no es la Barcelona de cuando yo estudiaba en los años 80, ¿no? Es un lugar que todas las tiendas de barrio han desaparecido y todos venden, yo qué sé, souvenirs y tal. Sin embargo, te voy a contradecir, esas Navidades las he pasado en Italia. En Italia he estado en Ravenna, y he estado en Bolonia, que es una ciudad que adoro, y fui con unos primos y mi primo decía, le voy a escribir al alcalde de Bolonia para felicitarle. ¿Por qué? Porque en Bolonia no habían puesto luces de Navidad. Esas lucecitas que parecemos niños, que tenemos que ver todo. Y además hay alcaldes que se pegan a ver quién pone más luces, quién hace el árbol más grande. Pues en Bolonia no había luces de Navidad, no había Papá Noeles. Las luces son como las de Venecia, tenues, que cuando estás en una plaza tomando algo, parece que te trasladas a la antigüedad, como cuando viajas o paseas por Venecia de noche, que todo está tenuemente iluminado. Entonces volvimos entusiasmados de Bolonia. O sea que hay lugares. Y yo volví diciendo, bueno, Bolonia ahora es mi ciudad, estoy enamoradísima, le vamos a escribir al alcalde, porque no se ha globalizado, o sea que todo depende también. Y luego fuimos a Milán. Milán es distinto, Milán estaba lleno de lucecitas, de tiendas de lujo. Bueno, cada lugar tiene su cosa, pero Milán, pues ¿qué quieres que te diga? Ver ese Duomo, pues se te ponen los pelos de punta. Y ya por dentro es la catedral más grandiosa que existe. Entonces yo me sentí muy feliz. Entonces yo creo que yo pienso seguir viajando. Hay que tener un poco de cuidado, sortear un poco. Si vas en agosto, yo que sé, a Roma o tal, pues va a ser espantoso, pero no sé. Yo creo que tampoco hay que llevarlo al extremo. O bueno, pues no ir a Barcelona. O si vas a Barcelona, vete en... Ahora hay poca gente en Barcelona, pocos turistas. Ahora es enero. Está todo muy tranquilo, pues vete en enero. Yo qué sé. Hay que buscar estrategias. Pero viajar sigue siendo... pues eso. No, es que si no se está grabando esto, si no, no se oye. Emilio, te ha tocado, hijo. No, es usted que habla muy bajo. No. Hablando de viajar, no de hacer turismo en la actualidad. No se te oye, ¿eh? No, a ver, está encendido. ¿Cómo me lo tengo que poner así? Ahora, sí. Ahora. Sí, vale. Pues es que el turismo lo que está haciendo es perdiendo la identidad de las culturas de las ciudades. Entonces viajamos y nos perdemos lo que es la ciudad en sí, porque vemos todo lo artificial que hay, que no es lo auténtico. Porque yo en Alicante, soy de Alicante, me he criado en Alicante y está perdiendo totalmente la identidad alicantina. Entonces eso sí lo puedo trasladar, creo que a cualquier ciudad que haya mucho turismo. Pues tenéis que protestar, es que no se me ocurre otra Sí, cosa. protestar, sí, o escribirle al alcalde de Sí, Bolonia que dé unas lecciones. Sí, ¿Cómo hay que hacer para que las ciudades... Yo es que me quedé, sigue siendo una ciudad llena de librerías, de pastelerías, de arcadas por las que paseas. Es que es... Bueno, pues que hay que saber hacer las cosas también. Si apuestas por un turismo masivo y solo quieres dinero y tal y cual, pues las cosas salen mal. Que es lo que ha pasado también en Barcelona. Mucho turismo y ahora la gente se queja. Bueno, ya no se puede ir al mercado de la Boquería. No se puede entrar, ningún barcelonés va al mercado de la Boquería, porque ahora es todo cosas en plástico para los turistas, cosas enlatadas. Y antes era una maravilla. Entonces, bueno, pero eso lo ha fomentado alguien. No. No, yo, se me oye, ¿no? Quería comentar un poco, y estoy de acuerdo un poco con María, que
que teniendo en cuenta todo lo que has comentado sobre el turismo, sobre llegar a ciudades, con quién hablar, quién estar, yo cuando viajo, y quiero decir que ahora, bueno, en estos años últimos, y viendo a mis padres, otras personas, hemos podido viajar, cosa que antiguamente, no digo antiguamente como estaba hablando María, sino hace unos cuantos años era muy complicado, ya no sé si por ser valiente Claro. o ser aventurero, sino porque económicamente y por motivos laborales no se podía hacer. Yo disfruto en las ciudades. Yo también. Ya me busco mis estrategias, leo antes, gracias a Dios tenemos personas como María y otros autores que nos hacen ver o buscar cosas que si no fuera por ellas no la encontraríamos en las ciudades, pero siempre hay algo, siempre hay una arquitectura, un templo, un bar Siempre. donde tomas un café. El problema del bar es que luego lo suben a las redes y hay unas colas que ya nunca puedes entrar. Igual se forran los del bar, pero ¿a costa de qué también, no? Todo el encanto que podía tener aquel lugar. Y sin embargo, en vez de ir a ciudades muy turísticas, vete a Turín. Turín están los cafés más bonitos de Europa y no está abarrotado porque está un poco fuera de circuito. Vete a Trieste, es bellísimo. Vete a Parma. Hay soluciones, hay que buscarlas también, ¿no? No vayas a lo más. Y sin embargo, yo cuando escribí El murmullo del agua, que fui a ver fuentes a Roma, yo no sé si es que voy tan embebida que yo no recuerdo a los turistas. Y eso que la Fontana de Trevi, bueno, no se podía entrar, pero me hacía gracia también. Yo decía, es que es tan bello que es normal, que todo el mundo la tiene que ver, porque aquello es, se te abre la boca, o sea, te quedas con la boca abierta cuando ves aquella manera de, bueno, de concebir una fuente y el poder del agua, y entonces es normal que la gente se apelotone. Hice pruebas de ir a las 3 de la mañana y está igual. Pero bueno, hay que tomárselo también, pues que es maravillosa la Fontana de Trevi, ¿no? Vale, Vicente. Pero bueno, hay muchísimas fuentes en Roma que no va nadie, ¿eh? Vais al Aventino y hay unas fuentes increíbles. O sea que es cuestión de buscar, de perderte. Por favor, la verdad es que esto es un poco... Emilio. ¿Se oye? No. Sí, vale. Le quería hacer una pregunta. Bueno, yo tengo una intuición, es que hace muchísimo tiempo, más de 3.000 años de nuestra época, se viajaba también por necesidad. Hay un periodo de la historia que está muy poco estudiado, porque no hay datos. Se cree que hubo un cataclismo económico y gente desesperada Exacto. se lanzó al mar, a otras tierras, para poder sobrevivir, ¿no? Exacto. Y eso pues no está muy seguro. Hay información más que nada de los pueblos o de los sitios que recibieron a esta gente, pero no tanto, no hay fuentes de esta gente que se tuvo que lanzar al mar para poder sobrevivir, ¿no? Exacto. A costa de otros, ¿no? Entonces, este periodo, no sé si a usted le interesa o ha leído sobre él. Por supuesto, no sé exactamente en qué lugar, de qué lugar me estás hablando, qué Estoy periodo. hablando, por ejemplo, que los pueblos del mar... Ah, los míticos pueblos del mar, que no se sabe muy bien, ni siquiera quiénes eran, hay muchas teorías, ¿no? Bueno, pues sí, más sobre la época sí que se sabe, cuando actuaron, y también se sabe a dónde fueron algunos de ellos. Y entonces, digo yo, también una forma de... Esta gente no viajaba ni por guerrear ni por nada, viajaba por necesidad. Por necesidad. Porque parece ser que hubo un cataclismo climático, que perdieron sus cosechas o había sequías, y tuvieron que lanzar al mar a la desesperada para sobrevivir, a costa de otros, ¿no? En el Egeo, te refieres, en el Mediterráneo, que pudo ser el terrible cataclismo de Santorini, ¿no? Que, bueno, que produjo tsunamis, no sé si es la época, Sí, yo creo que bueno, sí, 2000 y pico años antes de Cristo. Hay un periodo concreto, que es del año 1170-75 antes de Cristo, en que está reflejado en jeroglíficos egipcios
ciertos pueblos que invadieron, que hubieron batallas, Claro. como también en la Biblia, ¿no?, que nos hablan de los filisteos y esto que se supone que eran los pueblos del mar que venían posiblemente de Grecia o de los Balcanes, del sur de Italia. Yo creo que una forma de viajar también, pero por necesidad. No, exacto, es que siempre ha existido, ¿no?, en el ser humano los emigrantes, es un fenómeno antiquísimo. Y cuando se ha hablado de los foceos, en el siglo VII se pusieron en marcha. ¿Por qué? Porque producto de las guerras en su zona habían quedado sumidos en la miseria. Sus tierras fueron destruidas, no tenían nada. Se tuvieron que meter en barcos con lo que les quedaba, lanzarse, y son los que fueron creando lo que hemos comentado, Marsella y luego toda la Magna Grecia. Toda esta gente, ¿no? Entonces, por supuesto que ha habido viajar por necesidad, por comer, por encontrar nuevas tierras y empujados, como tú has dicho, por la pobreza y por los desastres, ¿no? Sí, me refiero porque por la época que ya empezó esto, ¿no?, que Sí, sí. hace más de 3.000 años, ¿no? O sea, que... Y todo lo que siempre desconocemos, estamos viendo sí, sí. Pero por supuesto que es una de las motivaciones importantísimas. No eran viajes de placer, ni mucho menos. Yo quería comentarte, hacer una reflexión contigo. Es sobre las ciudades literarias. Fíjate, la Alejandría de Durrell y de Cavafis. Son dos ciudades que no existen. Existen en el relato, ¿no? Es lo que yo llamo la música de la ciudad, ¿no? ¿Es posible vivir esa ciudad? Alejandría, por ejemplo. Mira, me lo pones muy Yo- fácil. porque- Perdona, termino. Yo sí que perdona. lo siento esto. Para mí es fundamental. Aunque sea diferente, porque la Lisboa de Pessoa, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de Las esto? ciudades ¿no? literarias. Las ciudades literarias, la dialéctica entre la ciudad poética y la ciudad real, ¿no? Bueno, es un tema que a mí me apasiona. Yo soy muy Como mitómana. como enriquecimiento Exacto. de la experiencia del viaje. Y cuando viajo, además, voy buscando esas huellas de escritores que a mí me fascinan. Visito sus casas. En París me encantó ver la casa de Balzac y la cafetera en la que se tomaba 40 cafés al día para poder escribir y poder pagar deudas. Soy súper mitómana de escritores, ¿no? Y Alejandría, por ejemplo, es la ciudad clásica como ciudad literaria mítica que no existe, porque es la ciudad que crearon escritores como Cavafis, como Forster y Lawrence Darrell. Si tú vas a Alejandría, te encuentras una ciudad árabe que no tiene nada que ver. Ahora se han dado cuenta de que hay turistas y tal, y la casa de Cavafis han puesto un letrerito abajo que pone en árabe y en no sé en qué otro idioma: casa de Cavafis, la puedes visitar pagando tal. Existe todavía huellas de la ciudad de Darrell, de la ciudad de Cavafis, pero la gente que va... Yo he estado en Alejandría, pero era tan joven, tenía 18 años, que no tenía ni idea todavía ni de Darrell, ni de Cavafis, ni de nada. Fui con mis padres, les di el viaje porque yo era una petarda y no me interesaba nada. Y luego gente que ha estado me dice que es una decepción ir a Alejandría. Aunque si tienes capacidad, ¿no?, y tienes antenas suficientes, bueno, han reconstruido una biblioteca, un edificio supermoderno. El hotel que describe en Justine, Lawrence Darrell, el Hotel Cecil, existe todavía, existe la escalera donde el protagonista ve por primera vez bajar a Justine con ese vestido tan bonito. Existen, pero debe ser muy poquita cosa en Alejandría. A mí me encantaría ir, pero por lo que sea no... Me da pereza y me da un poco de miedo también de llevarme... Prefiero casi imaginarla, esa Alejandría literaria
que puedes leer en el cuarteto de Lawrence Darrell o en los poemas de Cavafis, ¿no? O en la guía de Edward Morgan Foster, ¿no? Y ¿cuántas ciudades literarias? Me has citado la Lisboa de Pessoa. Bueno, San Petersburgo. San Petersburgo es que está lleno. San Petersburgo tienes, bueno... La Trieste de La Trieste Joyce, de Joyce. Bueno, de Claudio Magris. de Claudio Magris, es que está lleno. Venecia de Casanova, de Wagner, es que está lleno. Si te gusta la literatura, viajar por ciudades... Sí, pero quizás esas Venecia son ciudades que te abruman demasiado, ¿no? Está la huella literaria. A mí no me abruma, a mí me chifla ir a Venecia. Yo siempre que puedo, madre mía, pasea de noche, que no hay nadie, todos han vuelto al hotel, y tú vas allí, además da miedo andar por Venecia de noche, por esos callejones. No sé si habéis visto una película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que hay una niña terrible vestida con una gabardina roja y un sombrerito, que anda por ahí por los callejones, y entonces da un poco de cosa, pero bueno, te pierdes. Es buscarte, ¿no? Diversas maneras de viajar. No hay que estar todo el tiempo quejándose. Hay que echar un poco de... Mira lo que me ha pasado a mí en Bolonia, en Navidad, es que he vuelto entusiasmada. Otra cosa que te quería comentar, María, fíjate, la Odisea es un viaje, Odiseo en realidad es el último héroe viajero y el primer viajero moderno, en la medida, vence a la naturaleza, vence a los mitos, pero sin embargo luego el viaje moderno se va a convertir en un mito. Porque el viaje moderno, el viaje contemporáneo, es un mito también, es una representación colectiva que estamos viviendo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Contéstamelo tú, porque no sé por dónde vas. Ya. ¿Es un mito? No sé. No sé, yo cuando viajo. Ya. Y lo que hago es... Hago como tú has dicho antes, me voy lo más empapada posible. Cuando viajo para escribir ya sé lo que quiero ver, he leído antes mucho, hay cosas que te decepcionan, cosas todo lo contrario, que te sorprenden. Siempre encuentras cosas que no esperabas, conoces gente que tampoco esperabas encontrar, gente que te ayuda en general. Yo he tenido muy buena suerte, la gente amable que te ayuda, que te cuenta cosas. No sé, en Grecia me encontré un personaje que me llevaba, él tenía un taxi y me hacía precios especiales. Cuando yo quería ir a sitios raros, me decía: María, es que yo contigo voy a sitios de Grecia que no he oído hablar en mi vida y que ni mis amigos conocen, y luego voy y les cuento y les hace mucha gracia, ¿no? Porque yo le decía: llévame en un lago que hay en el norte de Grecia, un lago maravilloso, el lago de Prespa. Tuvimos que coger una lanchita con un pescador para ir a ver una gruta y que estaba en la montaña. Bueno, en la montaña, no tanto como montaña, pero bueno, no quisieron subir conmigo, ni el pescador ni el taxista, yo subí sola. Y yo lo tenía que ir a visitar porque allí pasaba algo sobre lo que yo quería escribir. Y realmente fue algo, una cueva en la que habían vivido unos monjes eremitas, estaban enterrados allí, habían construido una iglesia pequeñita dentro de la cueva, y yo desde esa gruta yo veía el lago de una manera maravillosa. Les veía a mis amigos abajo del todo, hablando y fumando. Entonces, claro, luego me llevó a otro lugar y por el camino estaba todo lleno de letreros: cuidado que puede haber osos. Y íbamos hablando de los osos y luego íbamos a ver no sé qué. Entonces, no sé, siempre en los viajes tú tienes un plan, pero lo bonito es que la vida te desborda y te sale a recibir. Es como pasaba a todos los viajeros, ¿no?, de los que hemos hablado. La vida les desbordaba y les llenaba de maravillas, y por eso las transformaban en cosas más maravillosas todavía de lo que habían visto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nunca dejaremos de viajar.
porque es lo que nos mantiene, nos estimula y no sé lo que opináis. Porque aferrarnos a la fealdad, el turismo sí, de masas es espantoso, pero bueno. Tiene una... No nos quedemos, no os quedéis con esto, de lo que hemos hablado hoy, con el turismo de masas, por favor. No. Pensad en aquellos locos que se iban y que veían esos animales marinos que se comían a los barcos enteros. Y finalmente, Sí, bueno, creo ya está. que ya- Bueno, vamos a que ya terminar. les Bueno, tenemos un pues poco- vamos a ir terminando. La semana que viene continuamos el lunes con una conferencia de Lola Escudero sobre los viajes extraordinarios de Julio Verne, que además hoy ella ha hablado, María, ha hablado de Odiseo, el viaje de Odiseo al infierno, ¿no? A las profundidades, al viaje al Hades, el viaje a lo profundo, ¿no? Cuando en un ensayo sobre Julio Verne, precisamente, me he acordado de eso que he leído recientemente, este filósofo que hablábamos hoy, vasco, vaya con los nombres propios, que ha tenido una deriva, Sabater, La infancia recuperada, habla precisamente de este viaje a lo profundo, en Viaje al centro de la Tierra y en el Nautilus, en el viaje del Nautilus, ¿no? Qué bonito. Se me ha ocurrido, por eso quiero introducir ya esta conferencia que moderará mi amigo Pues nada, Emilio. El lunes Julio Verne, que Y también entonces- tenía una fantasía tremenda. Y nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, de verdad.